Magnificamos en lo que nos enfocamos. Todas las cosas en lo que nos enfocamos lo expandimos más. Esta es la historia de 4 amigos que trabajan en la misma empresa. Esos amigos, cada vez que van a la empresa, van unos minutos antes para prepararse un café antes de empezar el trabajo. Pero en el transcurso de preparar su café, 3 de ellos empiezan a hablar de todo lo negativo que va pasando en el mundo. De que la tasa de desempleo cada vez se aumenta más y que la inseguridad cada vez es más peor. Y que viven siempre con el miedo de algún día perder su trabajo o algún día alguien los va a secuestrar por el trabajo que tienen. Pero uno de ellos los ignora, uno de ellos no opina nada al respecto. Uno de ellos no quiere hablar de lo negativo que está pasando, pero al principio podemos evitar de no hablar de lo negativo, pero si estamos en un círculo donde se dice palabras negativas, llega a un punto donde nosotros no podemos controlar, donde nosotros debemos de salir de ese círculo para que no nos contagie a nosotros. Entonces, uno de ellos les preguntó de que por qué, en qué se basa todas esas conclusiones que ellos están sacando. Y uno de ellos respondió de que cada vez que él termina su trabajo después de la empresa, llega en su casa a ver la televisión, a ver las noticias. Y el otro decía de que voy a leer el periódico en las tardes, voy a ver las noticias en el periódico. Y el otro decía de que cada vez que va de su trabajo a su casa, va escuchando las noticias en su automóvil también. Pero el 4º amigo les propuso esto. Les dijo, ¿por qué no cambian lo que están haciendo? ¿Por qué no, en vez de salir de aquí e ir a su casa y ver la televisión, por qué no empiezan a leer la Biblia? ¿O por qué, en vez de ver las noticias, empiezan a leer algo bueno? ¿Por qué no en el transcurso del camino hacia su casa o de su casa hacia la oficina, por qué no escuchan algo bueno en vez de escuchar la noticia? Les dijo el 4º amigo. Pero la gran mayoría de ellos, los 3, no querían hacerlo porque no estaban acostumbrados de hacerlo y no querían cambiar el hábito que ellos tenían. Aunque sabían de que al escuchar todo lo negativo les está afectando a ellos, y no solo a ellos, porque afecta a las personas que llegan en la empresa, que llegan en la oficina, está afectando también los clientes que llegan a esa empresa. Pero al final aceptaron, dijeron, lo vamos a hacer por 2 semanas, vamos a leer la Biblia por 2 semanas. Y lo empezaron a hacer. El primer día no hubo cambio, el segundo día no hubo cambio, pero fueron pasando los días. Cuando llegó los 15 días, es donde ellos vieron el cambio que hizo en ellos. Porque en la Biblia encontraron los pasajes donde Dios decía de que nada es imposible para el que cree. De que cuando Dios decía de que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Porque leyeron el pasaje donde decía, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Encontraron la cita bíblica donde dice, Dios, esfuérzate y sé valiente. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, es lo que vamos a expandir en nuestra mente, y no solo en nuestra mente, es lo que vamos a dar a los demás, es lo que vamos a contagiar a los demás con lo que nosotros hacemos. Si nos enfocamos en lo negativo, nuestro estado de ánimo sufre un cambio y también es lo que vamos a dar a los demás. Pero si nos enfocamos en lo positivo, en las cosas buenas, si nosotros, en vez de decir de que no hay solución, de que las cosas cada vez se están poniendo peor, si nos enfocamos en donde dice de que es posible salir de las cosas malas, o de que podemos ver en otro lado donde las cosas están mejor, si nosotros nos enfocamos en ese lugar, es lo que vamos a dar a los demás. Es lo que vamos a contagiar a los demás con eso. Pero si nos enfocamos en lo negativo, es lo que vamos a expandir más. El día de hoy te invito a que tú, en vez de ver todo lo negativo, en vez de ver todas las cosas que
vemos que está mal, enfoquémonos en lo bueno. Alguien decía de que los ganadores, cuando tienen un problema, pasan el 95% de su tiempo enfocados en buscar la solución. Pero los perdedores, cuando tenemos un problema o cuando tienen un problema, pasan el 95% de su tiempo buscando a quién culpar o enfocados en el problema y no en la solución. Hoy te invito a que tú te enfoques en lo bueno, en lo positivo, en lo que dice Dios, en la opinión de Dios de todo lo que está pasando. Mi nombre es Francisco Zapón, comparte este video.